Bienvenido a un día como hoy de Tanformativo. En estos episodios sabrás quién nació el día de hoy, quién murió el día de hoy y los eventos importantes que han pasado en un día como hoy para que puedas romper el hielo en tus reuniones. Hoy es 11 de marzo. Hoy es martes 11 de marzo y si tú tienes un amigo o una amiga que nació el día de hoy, le puedes decir que nació el mismo día que Thora Birch, que nació un 11 de marzo de 1982 en Los Ángeles. Es una actriz estadounidense que alcanzó la fama en los años 90 y principios de los años 2000. Comenzó su carrera como actriz infantil en películas como Hocus Pocus, Now and Then y Monkey Trouble. Su gran salto a la fama llegó con la película de American Beauty en 1999, en donde interpretó a Jane Burnham, papel que le dio una nominación al premio BAFTA. En 2001 protagonizó Ghost World, la que la consolidó como una estrella del cine independiente. Sin embargo, su carrera se desaceleró en los años siguientes debido a conflictos en la industria y su vida personal. Recientemente ha trabajado en cine independiente y televisión, incluyendo un papel en The Walking Dead. También, si tienes un amigo o una amiga que nació el día de hoy, le puedes decir que nació el mismo día que Philip John Clapp, que nació un 11 de marzo de 1971 en Tennessee. Pero ¿quién es Philip John Clapp? Te estarás preguntando. Quizá lo conozcas como Johnny Knoxville. Adoptó el nombre por su ciudad natal de Knoxville, Tennessee. Es actor, comediante, productor y doble de riesgo, conocido por ser el creador y estrella del programa Jackass, la icónica serie de MTV lanzada en el año 2000 que revolucionó la televisión con sus peligrosos actos acrobáticos, ridículos y bromas extremas. Su éxito lo llevó a protagonizar varias películas de Jackass y otros proyectos en cine como Bad Grandpa, Men in Black y The Ringer. Knoxville ha sufrido múltiples lesiones graves debido a sus arriesgados stunts. A pesar de ello, sigue siendo una figura clave en la cultura del entretenimiento extremo. Por último, si tienes un amigo o una amiga que nació el día de hoy, le puedes decir que nació el mismo día que Rupert Murdoch, que nació un 11 de marzo de 1931 en Australia. Es un magnate de los medios de comunicación, fundador de News Corporation, que después se convirtió en Fox Corporation y News Corp, controlando imperios mediáticos en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Heredó un pequeño periódico de su padre y lo expandió globalmente, comprando The Sun, The Times, The Wall Street Journal y creando Fox News en 1996. Transformó la televisión política en Estados Unidos, ha influido en la política mundial a través de su imperio mediático. En el año 2019 vendió gran parte de 21st Century Fox a Disney por $71,000 millones, pero sigue controlando periódicos y canales de televisión. Su carrera ha estado marcada por escándalos como el de escuchas ilegales en News of the World en el año 2011. A pesar de su avanzada edad, sigue siendo una de las figuras más influyentes en el mundo mediático. En un día como hoy, 11 de marzo, pero del año 1744, la casa de subastas Sotheby's realizó su primera subasta oficial en Londres, Inglaterra, convirtiéndose en una de las casas de subastas más prestigiosas y antiguas del mundo. Fue fundada por Samuel Baker, un librero británico quien inicialmente era especializada en libros raros y manuscritos. La primera subasta incluyó la colección de libros del fallecido Sir John Stanley, obteniendo una recaudación de alrededor de 826 libras, que era una suma muy considerable para la época. Recuerden, es el año 1744. Después, Sotheby's amplió su alcance a pinturas, joyas y antigüedades. En el siglo XX abrió sucursales en Nueva York, París y Hong Kong, consolidándose como líder en el mercado. En el año 2019, Sotheby's fue adquirida por el empresario Patrick Drahi por $3,700 millones, pasando a ser una empresa privada. Sotheby's ha subastado muchas obras importantes, como obras de Andy Warhol de $195 millones hasta objetos icónicos como el manuscrito de Leonardo da Vinci y la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Puedes llegar a tus reuniones diciendo: ¿sabías que un día como hoy, 11 de marzo, pero de 1942, partió el primer tren de deportación de judíos desde París hacia el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, marcando el inicio de la implementación sistemática de la solución final en Francia durante la Segunda Guerra Mundial? El primer tren venía de París, de un centro de internamiento utilizado por los nazis en Francia. El destino era Auschwitz, el mayor campo de exterminio nazi en la Polonia ocupada. Aproximadamente 1,112 personas, en su mayoría judíos, franceses y refugiados, fueron enviados al campo. Fueron transportados en vagones de carga, sin agua ni comida, en condiciones inhumanas. Entre 1942 y 1944, más de 75,000 judíos franceses fueron deportados a campos de exterminio, de los cuales solo 2,500 sobrevivieron. El Memorial de la Shoah en París y otros monumentos recuerdan a las víctimas. En 1995, el presidente francés Jacques Chirac reconoció oficialmente la responsabilidad de Francia en estas deportaciones. Este primer tren marcó el comienzo del Holocausto
Holocausto en Francia, un capítulo trágico de la historia en el que miles de judíos fueron entregados a los nazis y exterminados en Auschwitz. Algunos datos impactantes sobre Auschwitz: 1.1 millones de personas fueron asesinadas, de los cuales 1 millón eran judíos, 70,000 eran polacos no judíos, 21,000 eran gitanos, 15,000 eran prisioneros de guerra soviéticos y unos 10,000 o 15,000 eran otros prisioneros, testigos de Jehová, homosexuales, opositores políticos, etc. El 80% de los deportados fueron asesinados inmediatamente en las cámaras de gas sin ser registrados en los archivos del campo. Más de 230,000 niños fueron deportados a Auschwitz, la mayoría murieron en las cámaras de gas o por hambre, enfermedades o experimentos médicos. Las cámaras de gas de Auschwitz podían asesinar hasta 6,000 personas por día utilizando Zyklon B, un pesticida convertido en arma letal. El doctor Joseph Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, realizó experimentos inhumanos en prisioneros, en especial gemelos, mujeres embarazadas y personas con discapacidades. Inyectaba productos químicos en los ojos de los prisioneros para intentar cambiar su color. Los prisioneros llegaban en el conocido tren de la muerte, en los vagones de carga, sin agua ni comida, tras viajes de días enteros. Al bajar del tren, un oficial nazi hacía la selección. Los aptos para bajar, el 20 o 30% de los prisioneros, eran enviados a trabajos forzados. Los demás, ancianos, niños y enfermos, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Los prisioneros que sobrevivían solo recibían entre 300 y 800 calorías al día de comida, lo que provocaba muerte por inanición en semanas. Eran obligados a construir infraestructuras nazis, trabajar en fábricas y minas bajo condiciones brutales. Los hornos crematorios trabajaban sin descanso. Los cuerpos de las víctimas gaseadas eran incinerados las 24 horas del día. Una cosa terrible lo de Auschwitz, y seguramente más adelante veremos en alguna Tank Story historias completas sobre estos campos de concentración. En un día como hoy, 11 de marzo de 1958, un bombardero Boeing B-47 Stratojet de la Fuerza Aérea accidentalmente dejó caer una bomba nuclear sobre una casa en Carolina del Sur, un incidente conocido como el accidente de Mars Bluff. En una misión de entrenamiento desde la base aérea de Hunter en Georgia, el avión Stratojet dejó caer una bomba nuclear sin su núcleo de plutonio, por lo que no podía denotar como arma nuclear. Mientras el avión volaba sobre Carolina del Sur, un tripulante accidentalmente accionó el mecanismo de liberación de la bomba. Cayó a más de 4,500 de altura y se estrelló contra la propiedad de la familia Gregg. Al impactar el suelo, los explosivos convencionales de la bomba detonaron, causando una enorme explosión y dejando un cráter de 21 metros de ancho y 10 metros de profundidad. La casa de la familia Gregg fue totalmente destruida. Walter Gregg, su esposa y sus 3 hijos sobrevivieron, pero sufrieron heridas leves debido a la onda expansiva. La explosión destruyó varias estructuras cercanas y causó daños en un radio de 1.5 kilómetros. El accidente generó controversia sobre la seguridad del transporte de armas nucleares en tiempos de paz. Fue uno de los varios accidentes nucleares conocido como Broken Arrows, donde Estados Unidos perdió o dañó bombas nucleares accidentalmente. Por último, puedes llegar a tus reuniones diciendo: ¿se acuerdan que un día como hoy, 11 de marzo, pero hace 5 años, en el 2020, el Dr. Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró oficialmente la COVID-19 como una pandemia global? La enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 se detectó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Para el 11 de marzo del 2020, el virus ya se había extendido a 114 países, con más de 118,000 casos confirmados y más de 4,000 muertes. Aunque la OMS había declarado una emergencia de salud pública de importancia el 30 de enero del 2020, se evitó el término pandemia hasta que la propagación se volvió incontrolable. El Dr. Tedros dijo en la declaración: hemos evaluado que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Esta no solo es una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores. Instamos a los países a detectar, probar, tratar, aislar, rastrear y movilizar a su gente en la respuesta. Se aceleraron cierres nacionales, cuarentenas y restricciones de viaje. Empresas y sectores como el turismo y la aviación sufrieron pérdidas millonarias. Se impulsó la creación de vacunas, dando lugar a iniciativas como COVAX para garantizar su distribución equitativa. Se promovieron medidas de prevención como el uso de mascarillas, distanciamiento social y lavado frecuente de manos. Los mercados bursátiles globales sufrieron colapsos históricos. Se promovió el teletrabajo y la educación en línea como alternativas ante los confinamientos. La COVID-19 dejó un saldo de millones de muertos en todo el mundo. Cambió la forma en que se manejan pandemias y emergencias sanitarias globales, y hasta el 2023 la OMS continuó monitoreando la situación, declarando el fin de la emergencia sanitaria el 5 de mayo de ese mismo año.
Ahora sí vamos con hoy es día de. El 11 de marzo se celebra el Día Mundial del Soñar, World Dream Day, una fecha dedicada a la imaginación, la inspiración y la importancia de los sueños en nuestras vidas. El propósito del Día de Soñar es fomentar la creatividad y la imaginación en personas de todas las edades, reflexionar sobre nuestras metas personales y profesionales, motivar a las personas a perseguir sus sueños y hacerlos realidad. Resalta la importancia de los sueños en la ciencia, el arte y la innovación. ¿Cómo celebrar? Puedes escribir en un diario los sueños y aspiraciones que quieres lograr, puedes compartir en redes sociales mensajes motivadores con el hashtag Dream Day, reflexionar sobre logros personales y nuevos objetivos y puedes inspirar a otros a seguir sus pasiones a pesar de los obstáculos. Como diría Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Y recuerda, cada día tiene su historia y cada día puedes aprender algo nuevo para tus reuniones. No te pierdas el capítulo de mañana de Un Día Como Hoy.